So there was a story about a frog and 2 ducks. Maybe you've heard this story before. Y había una vez una historia de una rana y 2 patos. They lived in this pond and they were good friends. They hung out together. They really enjoyed each other's company. Y ellos eran muy buenos amigos. Vivían en un lugar y siempre estaban juntos, disfrutaban mucho pasar tiempo juntos. But what happened is that the rains had stopped coming down. The pond had started to get smaller and smaller, and they realized that they were going to need to leave that place. Pero de repente empezó a haber mucha lluvia en ese lugar, se dieron cuenta de que ese lago donde estaban comenzó a llenarse, así que se dieron cuenta que pronto tendrían que emigrar a otro lugar. No lo puesto. Okay. The pond was getting smaller and smaller. Perdón, la laguna empezó a secar y pronto tendrían que emigrar a otro lugar con las aguas. There you go. So now there's almost no water there, and they're realizing they need to go out, and the ducks are thinking, pretty easy for them to go find another lake in front of the pond. Entonces los patos comenzaron a ver que pronto ya no iba a haber nada de agua y pues para ellos iba a ser muy fácil el ir a buscar otro lugar porque podían volar. But for the little frog friend, it was not going to be that easy. Pero para su amigo, la rana, no iba a ser tan fácil buscar otro lugar. And so they all started talking and thinking and brainstorming, how are we going to fix this? What are we going to do? Así que ellos comenzaron a idear cosas, ¿cómo podemos solucionar este problema? And they come up with this fantastic idea, really good for ducks and a frog. Y vinieron con esta idea fantástica, muy buena idea para hacer un pato y 2 patos y una rana. What happens is the 2 ducks went and got themselves a stick and held them between their bills. Y lo que hicieron es que los patos fueron y agarraron un palo para que pudieran sostenerlo entre los 2. And the frog bit the stick in the middle. Y lo que iba a suceder es que la rana iba a sostenerse, iba a morder el palo que estaba justo en medio de lo que estaban agarrando. And so the 2 ducks were able to lift them up and take them over to a new pond, a new lake where they would be safe and sound. Así que los 2 patos iban a volar y mientras la rana iba sostenido de la rama para ir avanzando a otro lugar. And it was going really, really well. The plan was working perfectly. Y lo llevaron a cabo y el plan estaba funcionando muy bien. Till they flew over a farmer. Hasta que estuvieron volando sobre un granjero. And the farmer looks up and he says, "That's a fantastic idea. I wonder whose idea that was." Y de repente el granjero voltea y ve a los patos con la rana en medio y dice, órale, esa es una idea fantástica. Me pregunto a quién se le pudo haber ocurrido eso. And the frog yelled out, "It was mine." Y la rana dice, yo fui. Y cayó. Fell down and died. What does that story have to do with anything? Let me think of a reason why I told it. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con todo esto? Déjame decirte. Oh, it has to do with pride. That pride, that wanting to be recognized, can sometimes be dangerous for us. Tiene que ver con el orgullo. Es el orgullo el que a veces queremos que las personas nos reconozcan. There's a story of a man who was a very great man, and he had in his study a picture of a turtle on top of a fence post. He had a picture of a turtle on top of a fence post. No, Okay, there was a story of a great man. Hubo una historia de un hombre. And in his office, he had a picture. Y en su oficina él tenía un retrato. And in the picture, he had a picture of it was a turtle on top of a fence post. Y en esa foto tenía la imagen de una tortuga arriba de un poste. Yeah. Now imagine, how would a turtle get on top of a fence post? Ahora tú te imaginas cómo es que esta tortuga se subió al poste. He needs some help, doesn't he? Él tuvo que haber necesitado ayuda, ¿no? There's no way that turtle's going to get on that post by himself. Porque no hubiera habido posibilidad de que la tortuga se subiera solita al poste. And so the man said he had this picture in his study. He's had this picture in his study. Este hombre decía que tenía este retrato en su oficina. So that every time he thought that he did something good or did something great, para que cada vez que él pensara que había hecho algo magnífico o algo muy bueno, that in reality he was just like that turtle on that post. He needed help to get there and to finish that. Que la realidad, él veía esa imagen y decía que él no llegó ahí solo, sino que necesitaba la ayuda de alguien, como la tortuga llegó al poste por la ayuda de alguien. With all of us as humans, anywhere that we get, any level that we reach, we get there with the help of other people. Y nosotros como humanos, a donde quiera que llegamos, a cualquier nivel que lleguemos, siempre llegamos ahí con la ayuda de más personas. And behind all of it there, we get there with the help of God himself. Y detrás de todo eso sabemos que llegamos a cierto lugar con la ayuda de Dios mismo. And so Paul is talking to the Philippian church about this type of thing, about humility. Así que Pablo está hablando a la iglesia de Filipos acerca de la humildad. And he wants to let them know the importance of being like Jesus,
who was the humble God. Y Pablo quiere hablar acerca de la importancia de ser como Jesús, que es el mejor ejemplo de humildad. Let's take a look at Philippians chapter 2, verse 1. Así que vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. It says that therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, any comfort from his love, any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Paul here is making an argument for them. Aquí Pablo está haciendo un argumento con esto. And with this argument, he's basically making the assumption that these things he just talked about, Y con este argumento Pablo está asumiendo que con estas cosas que él mencionó, that they're going to be present in the life of a follower of Jesus Christ. tienen que estar presentes en la vida de un seguidor de Cristo. Anybody who's a follower of Jesus Christ ought to be encouraged by their unity with Christ. Porque todo seguidor de Jesucristo debe de estar animado o consolado con la unidad que tiene con Cristo. Remember that if we are in Christ, if we're followers of Jesus Christ, we are in Christ. Recuerda que si somos nosotros seguidores de Cristo, significa que estamos en Cristo. And that means that instead of God looking at our sins, our failures, and our flaws, Y esto significa que en lugar de que Dios vea nuestras fallas, nuestras faltas, instead of looking at those, He looks at us through Jesus. significa que Dios no nos ve a través de nuestros defectos, sino que nos ve a través de Jesús. We are in Jesus. Estamos en Jesús. And so our sins are covered up in Jesus' righteousness. Entonces nuestra vida, nuestros pecados están cubiertos por la justicia de Jesús. And so he's saying if there's any encouragement from being in Jesus, Y Pablo está diciendo, si hay alguna consolación por estar en Cristo, he's going to move on to tell them about what else there has to add on to that. comienza a decir qué es lo que tiene que haber en esa unidad. But let's read 2 Corinthians 5:21 about what God says about being in Jesus. Pero vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, para ver lo que se dice acerca de Jesús. It's going to be up there on your screen, and it says this. Va a aparecer ahí en la pantalla y dice esto. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Galatians 3:27 also talks about the same thing. También Gálatas 3:27 habla del mismo tema. Galatians 3:27 says this, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. I don't know about you, No sé tú, but I can remember many times in my life when I was disgusted or discouraged or scared because of the way that I lived my life. no sé tú, pero a veces en mi vida ha habido etapas donde me he encontrado indignado, molesto, triste, desanimado por la falta de piedad en mi vida. The lack of godliness in my life has discouraged me. La falta de piedad en mi vida me ha desanimado. But when I understand this idea, this theology of being in Christ, Pero cuando yo veo esta teología o esta enseñanza de estar en Cristo, about the fact that God looks at His righteousness instead of my sin, el hecho de que Dios ve a través de la justicia de Cristo en lugar de mi pecado, then it sets me free. esto me hace estar libre. I know that I'm not enough. I know that all that I do is not enough. Porque yo sé que no soy suficiente, yo sé que todo lo que haga no va a ser suficiente. But Jesus is enough. Pero Jesucristo es suficiente. And that's encouraging news. Y esas son noticias muy motivantes. And so Paul is saying, if you're encouraged by that news that you're in Christ Jesus, Y Pablo está diciendo, si tú estás motivado por esta noticia que estás en Cristo, he's also saying that if you receive any comfort from His love, y también está diciendo, si has recibido algún consuelo de su amor, if His love has comforted you. si su amor te ha confortado, And the reality is, this can only happen in a personal relationship with Jesus. y la realidad es que esto solamente puede suceder en una relación personal con Jesús.
Not many of us have been comforted by a love of somebody that we didn't know. Porque no muchos de nosotros hemos sido confortados por el amor de alguien que no conocemos. When a president comes on TV and announces that he is and wants to encourage people, Cuando el presidente sale en la televisión diciendo que él quiere ayudar a las personas, and when he wants to show or talk about the love for the victims of the natural disasters that are happening around him, cuando el presidente quiere mostrar su amor por las personas que sufrieron los desastres naturales que acaban de suceder, I doubt that we personally are going to be comforted by that love. yo dudo que nosotros personalmente nos vamos a confortarnos con ese amor que él quiere transmitir, He doesn't know us. We don't know him. porque no nos conoce y ni siquiera lo conocemos a But él. his children, Pero posiblemente los hijos del presidente, when they were in the midst of the earthquake, cuando estaban en medio del temblor, and they jumped into his arms, frightened and scared, and he comforted them and told them that he would care for them. buscaban a su padre o asustados, iban con él para buscar esa seguridad. They were probably comforted by his love. Ellos estaban confortados por el amor de su padre. So being comforted by Jesus' love comes in the midst of a personal relationship. Así que el ser confortado por el amor de Jesús es a través de una relación personal. The question we have is, have we experienced that comfort of Jesus' love? Y la pregunta es, ¿hemos experimentado ese confort de Jesús para nosotros? How is our relationship with him? Are we experiencing his love and his comfort and his care on a regular basis? ¿Cómo es nuestra relación con Jesús para que podamos experimentar su consuelo y su amor de una forma continua y constante? Sometimes what happens is the relationship between us and Jesus gets strained the same way it does in families. A veces lo que sucede es que la relación entre Jesús y nosotros se debilita de igual forma como sucede en las familias. When we're walking in disobedience, when we're walking in sin, Cuando estamos caminando en desobediencia, estamos caminando en pecado, when we're walking in lack of faith and trust in him, o estamos caminando en falta de fe, donde no confiamos en and Él. we're not likely going to experience the comfort of his love. Cuando está pasando esto en nuestras vidas, no vamos a experimentar el consuelo de su amor. Not because of anything he's done or not because he's withholding it from us, No porque Él no nos lo esté ofreciendo o lo esté evitando dárnoslo. it's because that break in that relationship keeps us from coming to him to get comforted. Es porque justamente la relación se ha debilitado y entonces es lo que ocasiona que ya no podamos nosotros acercarnos a Have Él. you been feeling the comfort of the love of Jesus in your life? Have you been feeling the comfort of the love of Jesus in your ¿Alguna life? vez has sentido justamente este consuelo del amor de Jesucristo en tu vida? If not, you need to get back with him. You need to get into that. You need to grow that personal relationship with him again. Si no lo has hecho, necesitas regresar a Él y cultivar esa relación personal con Él. It says, and then the other part he says, if any of you share in the Spirit, Y la otra parte dice, si hay alguna comunión del Espíritu, so what that's talking about is the Spirit is the one who is in all of us, the Spirit of God who is in all of us who are followers of Jesus Christ. y lo que está hablando es que es el Espíritu de Dios que está en todos nosotros, los que somos seguidores de Cristo. We have a common sharing in the Spirit of God. Tenemos algo en común, una comunión en el Espíritu de Dios. The Scriptures teach us that if you're a born-again believer, if you're a follower of Jesus Christ, you have the Spirit of God living within you. Las Escrituras nos enseñan que si tú has nacido de nuevo, tienes una relación con Dios, tú tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti. Let's read in Ephesians 1, verses 13 to 14, what it says about that. Y vamos a leer esto en Efesios capítulo 1 del versículo 13 al 14 para ver qué es lo que nos dice al respecto. Ephesians 1, 13 to 14 says this, and you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who was a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14 dice esto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. And so that's why when we can have so much in common when we have so much not in common.
Y debido a esto, es la razón por la cual podemos tener tanto en común entre creyentes cuando a lo mejor no tenemos tanto en común. That's why a Christian from Saskatchewan and a Christian from the barrios of California can get together and can commune with one another. Por eso es que un cristiano de Saskatchewan en Canadá, un cristiano de los barrios de California y diferentes lugares pueden tener una comunión. That's why a Christian from Iran and a Christian from Africa and a Christian from Asia can commune with each other. Un cristiano de Irán, un cristiano de Asia, de África, pueden tener comunión entre ellos. There's a lot of talk about the church being separated, being not united. Porque se ha hablado mucho acerca de que la iglesia está separada, que no está unida. That there's so many denominations that there is no unity within the church, Christian church. De que hay tantas denominaciones dentro de la iglesia cristiana que no hay una unidad. But the reality is I can go anywhere in the world Pero la realidad es que yo puedo ir a cualquier parte del mundo and immediately find something in common and find a connection with a person who's a born-again believer in Jesus Christ. e inmediatamente encontrar una conexión con alguien que también es un creyente, alguien que ha nacido de nuevo en Cristo. You feel as though you have family. You feel as though you've known each other. Es un sentimiento de que los conoces, de que son tu familia. The sharing of the Spirit of God brings about unity in the midst of diversity. El tener en común el Espíritu de Dios trae unidad en medio de toda la diversidad que existe. And then he says, if you have any tenderness and compassion. Y después dice, si hay algún efecto entrañable, And these are the afecto entrañable y alguna misericordia. Okay, yeah. These things are the outcomes of the spiritual regeneration that happens in the life of a believer. Y estas son unas señales o distintivos de que ha sucedido una regeneración espiritual en la vida de un creyente. Let's take a look at Galatians 5:22 and 23. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. It says this, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. And so it's something that happens. It's the supernatural outcome of being involved in a relationship with Jesus Christ. Y esto es algo sobrenatural que sucede, es un resultado de estar en Cristo Jesús. It's that tenderness. It's that looking out for others. It's that loving other people. Es ese entendimiento, esa ternura, es el querer preocuparnos y ver por las necesidades de alguien It's más. the changing of our focus in life off of ourselves and on to the rest of the world. Es cambiar, que ahora el enfoque ya no está en nosotros mismos, sino está en los demás. It's a progressive outcome of walking with Jesus. Y es un resultado progresivo de estar caminando continuamente con Jesús. The more we walk with Him, the more we know Him, Entre más caminamos con Él, entre más lo conocemos, the more we take our eyes off of ourselves and begin to put them on Him and on the people around. entre más hacemos esto, vamos a comenzar a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y comenzarlos a poner en las personas que están a nuestro alrededor. Now, people in general are made in the image of God. Ahora, las personas en general han sido creadas a imagen de Dios. And so because everybody is made in the image of God, Y debido a que todos y cada una de las personas son hechos a imagen y semejanza de Dios, everybody who, whether they're a follower of Jesus or not, cualquier persona, ya sea que sea seguidor de Cristo o no, has the capacity to love others. tiene la capacidad de amar a otros. It's just simply being made in the image of God gives us that capacity, that ability to love others. Y esto es un resultado de ser simplemente creados a imagen y semejanza de Dios, Pero la en la capacidad de amar a otros. In our progression of becoming more Christ-like as followers of Jesus, Pero cuando hablamos de nuestro progreso en nuestro caminar con Cristo, ya que somos creyentes, that type of looking to others and loving others goes way beyond what's normal, way beyond what we normally see. para los creyentes la forma de cómo ver y demostrar amor a los demás debe de ser mucho más profunda que la de los demás. The Christian leaves home, families, they risk their lives in order to live their lives for others. Porque los cristianos han arriesgado sus casas, sus familias, sus empleos
por el hecho de poder ir y demostrar este amor sobrenatural a otras personas. And that ought to be the natural outcome, the supernatural outcome of that becoming more like Jesus Christ, of following Him. Y este es un resultado sobrenatural de estar avanzando y estar siendo más a la imagen de Jesús. That we begin to have tenderness and compassion, or grow in tenderness and compassion for others. Cuando comenzamos justamente a tener este amor entrañable y misericordia unos por otros. And so basically Paul is saying this. Y lo que está diciendo Pablo es esto. It's a hypothetical argument that he's given you. Es un argumento hipotético que está dando aquí. He knows the effect that the gospel has had on the Philippians, Él sabe el efecto que el Evangelio ha tenido en la iglesia de Filipos. and he knows that they've been comforted by his love. Y él sabe que ellos han sido consolados por su amor. He knows that they've been encouraged by being in Christ. Ellos saben que ellos han sido motivados y consolados por estar en Cristo. He knows that there's been a growth in tenderness and compassion in their lives. Ellos saben que han crecido en este amor entrañable y en esta misericordia en sus vidas. And so he says, if these things have become a part of your life, really, Y él está diciendo, si en verdad estas cosas se han convertido en parte de sus vidas, then this is how I'm going to implore you to live it out in real life. entonces esta es la forma en cómo les voy a implorar que lo pongan en práctica en su diario vivir. Let's read what he says here in verses 2 to 4. Y vamos a ver lo que dice del versículo 2 al 4. And he says, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of self-ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. This is a real abundant life of the follower of Jesus Christ. Esta es una vida abundante para un seguidor de Cristo. The abundant life means unity within the church, within the brothers and sisters in Christ. La vida abundante significa que estás en unidad con los hermanos de la iglesia. The abundant life that Christ offers us means selfless love for the church and those outside the church. Este amor abundante nos ofrece un amor desinteresado para aquellos que estamos en Cristo. This abundant life in Christ means that we can live life on purpose. Esta vida abundante en Cristo significa que podemos tener una vida con un propósito. Many of us don't live our life on purpose. Porque muchos de nosotros no tenemos una vida con un propósito. Many of us are just living the default factor in our life, just whatever happens, whatever comes. Muchos de nosotros vivimos como pues lo que suceda, lo que pase, eso es lo que vamos a hacer. And our default purpose, or our default setting in life, is living for yourself. Pero justamente lo que un propósito que no está bien ubicado es vivir solamente para nosotros mismos. It's caring for ourselves and our loved ones primarily. Ese defecto que hay en nuestros propósitos es enfocarnos más en nosotros mismos que en otros. It's working for our needs and the needs of our loved ones only. Es solamente trabajar por nuestras necesidades y de aquellos que amamos solamente. Living for us, living with us, living for our own benefit. Es vivir para nosotros, es vivir para nuestro propio beneficio. This is not the abundant life. This is the default life that everybody in the world is capable of living. Y vivir de esta forma no es una vida abundante, esto es simplemente la forma en que cualquier persona en el mundo vive. It's a selfish life. It's a caring about yourself first and foremost. Es un amor egoísta, solamente ocuparte o preocuparte por tus necesidades. But the result of having been formed into a body of Christ, Pero los resultados de haber sido unidos, integrados en una familia, en un cuerpo en Cristo, with a mission that is greater than any one of us, con una misión que es más grande que cualquiera que nosotros mismos, that ought to change our lives. That ought to radically change our lives and our focus. debería de cambiar nuestras vidas radicalmente y nuestro enfoque. Instead of our lives being on ourselves and who we are and what we will gain, Y en lugar de que nuestras vidas estén enfocados en nosotros mismos, en quiénes somos y qué es lo que queremos, instead we value others above ourselves. significa que ahora ponemos a los demás y los valoramos por encima de nosotros We mismos. value others and we show it with our time.
valoramos a los demás y se los demostramos con nuestro tiempo. We show it with our money, and we show it with our talents and abilities. Se los mostramos con nuestros recursos económicos, con nuestros talentos o habilidades. We show it with our very lives. Se los mostramos con toda nuestra vida. It's not about self-preservation. It's not about preserving myself and my own needs. No se trata de preservarnos, no se trata de cuidar solamente nuestra vida y mis necesidades. It's about advancing the cause of righteousness in the world. Esto se trata de avanzar la causa justa en el mundo. It's advancing the mission of God that He has in this world, the reconciliation of man to Himself. Es avanzar los planes, los propósitos que Dios tiene para este mundo, que es reconciliarnos con Él. Unless we live for something that's beyond us, something outside of us, Y a menos que estemos viviendo con algo que no esté enfocado en nosotros mismos, we will continuously collapse in on ourselves. continuamente vamos a estar colapsando en nosotros. We were not meant to be focused on ourselves and to preserve ourselves only. Porque no fuimos creados para solamente vivir para nosotros mismos. No fuimos creados nada más para cubrir nuestras propias necesidades. We were meant to be salt and light in this world, to have an impact on our world around us. Fuimos creados para ser sal y luz en este mundo, para tener un impacto en las demás personas. Think of it this way. Imagine if you were in the hospital. Y piénsalo de esta forma. Imagínate que estás en el hospital. And in the hospital you're sick and they have to take blood out of your arm. Y en el hospital tú estás enfermo y tienen que hacerte análisis, por lo cual te toman muestras de sangre And de tu brazo. they have to give you the medicine through your same arm. Y tienen que darte igual la medicina por una intravenosa. And if you're sick for a very long time, that's a lot of times where you get the blood taken out and stuff put in. Y si tú estás enfermo por un largo periodo de tiempo, va a ser mucho tiempo que te van a estar sacando sangre y metiendo medicamento por la sangre. What happened if your arm finally said, "That's it, I've had enough"? Ahora, ¿qué sucedería si tu brazo de repente dice, ok, ya me cansé de hacer esto? If we keep doing this, I'm not going to be useful for anything. I'm hurting all the time. I don't like this. I'm no longer going to let you do it. Y comienza a quejarse, no, si siguen haciéndome esto, ya no voy a servir para nada, así que me rindo, ya no les voy a ayudar al cuerpo a hacer mi función. The rest of the body, you guys can take care of yourselves. Así que el resto del cuerpo pueden cuidarse ustedes, yo ya no voy a ayudar. Me as the arm, I'm no longer going to offer myself to you as the conduit for your health. Y yo, el brazo, a partir de este momento, ya no voy a servir para mejorar la salud de este cuerpo. I'm the arm, and I no longer want to be hurt, so I'm done. Así que soy el brazo, así que ya no quiero hacer nada, así que ya no voy a hacer. The rest of the body may die if it doesn't get what it needs through the arm. Pero posiblemente el resto del cuerpo muera si el brazo no está haciendo lo que tiene que hacer. Although it's difficult, the arm does need to sacrifice itself for the health of the greater body. Y aunque es difícil, lo que sucede es que el brazo tiene que sacrificarse por el bienestar de todo el cuerpo. So it is in the kingdom of God as well. De igual forma es en el reino de Dios. We were not, let's understand this good. Y vamos a aclarar bien este punto. We were not simply saved for our own personal benefit. No hemos sido salvados para ver por nuestros beneficios personales. A lot of the times we come to Jesus for our own personal benefit. Porque muchas veces venimos a Jesucristo solo para nuestro beneficio personal. Yeah, I don't want to go to hell, I want to go to heaven, so yes, I'll get saved. Y llegamos y decimos cosas como esta, oh, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo, entonces sí, quiero ser salvo. Or I need help with this part of my life, I need help with this relationship, and so if I get Jesus, He'll help me with that part of my relationship. O necesito ayuda con las relaciones que estoy pasando con esta persona, así que necesito a Jesús para que me ayude con mis relaciones con estas personas. And so we often look at it from a personal standpoint, me and God. I was saved, so I could be saved. Entonces muchas veces lo vemos por este punto de vista de yo y Dios y yo quiero ser salvo. But every time a person gets saved, every time a person gets redeemed from their sins, Pero cada vez que una persona es salva, cada vez que una persona ha sido redimida de sus pecados, God places them into a body. Jesucristo coloca a estas personas dentro de un cuerpo, In a local body of Christ, a local church, en la iglesia local como esta, and the church in general throughout the world. We become a part of His body in general throughout the world. pero también en la iglesia universal de Jesús, que es todos los creyentes que están alrededor del mundo. And so yes, we've been saved from the penalty and the power of our sins. Que sí, hemos sido salvados de la paga y el castigo por nuestros pecados. But we've not just been saved for our own benefit. Pero no hemos sido salvados solamente para nuestro propio beneficio. We've been recruited to a kingdom of righteousness and light and perfection
that is advancing in this world. Porque también hemos sido reclutados en un reino de perfección, de luz, y que necesitamos nosotros avanzar. We are salt and light. Somos luz y sal. And so we're created to pierce the darkness with light and with love. Y fuimos creados para atravesar las tinieblas con sal y luz. But in order to do that, Pero para poder hacer esto, in order to accomplish our life's real meaning, the real reason we were created, para lograr cumplir con esta meta y cumplir realmente el propósito por el cual estamos aquí, we need this that Paul's going to tell us about. necesitamos esto que Pablo nos va a decir ahora. We need to follow this ultimate example that we see in Jesus Necesitamos seguir el ejemplo de Jesucristo so that we can live this abundant life. para que podamos vivir esta vida abundante. And our lives will matter for something in the end. Y entonces nuestras vidas van a servir para algo al final. Let's read verses 5 and 6 and see what Paul says about Jesus' life. Vamos a leer versículos 5 y 6 para ver qué es lo que Pablo dice acerca de esta vida. It says this, in your relationships with another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Okay, so this is what he's asking us to do. Y esto es lo que Pablo... No, ¿leíste 6 también? No, 4 y 5. No, 5 y 6. Oh, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. There you go. So this passage is going to be describing Jesus and his humility. Y este pasaje va a estar describiendo a Jesús y su humildad. And it gives us an excellent example to follow in Jesus' life, how to be humble, how to live that humble life. Y nos enseña un excelente ejemplo de cómo vivir una vida humilde, tal y como Jesucristo la vivió. There we go. So it talks about that Jesus was in the very nature God. Y esto nos dice que Jesús es Dios, era Dios en su naturaleza. And so he has the form of God himself. He is in his very nature, he is God. Entonces, Él en su misma naturaleza, Él es Dios en sí mismo. Jesus isn't like God. Jesús no es como o parecido a Dios. Jesus isn't a God. Jesús no es un Dios. He is God himself. Él es Dios mismo. He is the second person of the Trinity. Él es la segunda persona de la Trinidad. He is God the Son. Él es Dios el Hijo. And so here he comes, God the Son, and he takes on human flesh. Y vemos aquí a Dios el Hijo tomando forma de humano, carne. He doesn't use his godness in order to get what he wants done. Pero Él no usó su divinidad para poder lograr lo que Él quería. He didn't use his godness to his own advantage. Él no usó su divinidad para su propio propósito. Just imagine, for instance, if it was one of us. Ahora, imagínate solo por un instante si fuera uno de nosotros. Imagine if you were given infinite power to do whatever it is that you wanted to do for 3 years. Imagínate que a ti se te diera poder infinito para hacer lo que quisieras hacer por 3 años. How would we use that power? What would we do with that? ¿Cómo usaríamos ese poder? ¿Qué haríamos con eso? I wouldn't want to be under most of our leadership, that's for sure. No me gustaría estar sobre ninguno de este tipo de liderazgo. Why? Because we as humans would take it and would go crazy with it. Porque como humanos tomaríamos este poder y nos volveríamos locos con él. We would try to put people underneath us. We would control things. Trataríamos de poner a personas por debajo de nosotros, a controlar las situaciones. Even if we tried to do the best things we possibly could, we would end up destroying some part of humanity. E incluso, aunque tuviéramos las mejores intenciones, terminaríamos destruyendo gran parte de la humanidad. And so here's Jesus himself, who is God. Entonces aquí está Jesucristo, quien es Dios mismo, who is for all eternity has seen what humanity has done to each other and has seen what humanity has done to creation. quien por toda la eternidad ha visto lo que el hombre ha hecho desde la creación. And when he comes down, he doesn't come down to demonstrate his power. Y cuando Él viene, no viene a demostrar su poder. He doesn't come to demonstrate his anger against mankind. Tampoco vino a demostrar su enojo en contra de la humanidad. He could have called upon all of us to worship him at that very moment. Él pudo habernos obligado en ese momento a alabarlo. But he didn't do that. That wasn't his plan. Pero no lo hizo porque no era su plan. His plan was much more subtle than that. Su plan era algo más sutil que eso. He was attempting to demonstrate an aspect of godness
that humanity hadn't seen. Él estaba tratando de demostrar un aspecto de Dios que la humanidad todavía no conocía. He was intent on revealing God, the Creator, as the one who would come and serve His creation. Él quería demostrar a este Dios creador, pero que al mismo tiempo sirve a su creación. Let's read verse 7, see what it says there about it. Y vamos a leer el versículo 7 para ver lo que dice. It says, rather, He made Himself nothing by taking the very form of a servant or nature of a servant, being made in human likeness. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. In the Greek, the better way to describe it is that He emptied Himself He emptied Himself. Y en el griego, justamente la versión en español lo dice mejor, que es se despojó a sí mismo, se vació. Doesn't mean that He lost His godness. No significa que perdió su divinidad. Every time Paul uses this term, he uses it in a figurative sense. Cada vez que Pablo usa este término, lo dice en un sentido figurado. And so Jesus did not cease to be God when He took on human flesh. Así que, ¿again? He did not cease to be God when He took on human flesh. He didn't stop being God. Jesucristo no dejó de ser Dios cuando tomó una forma humana. He did not leave His godness behind. Él no dejó su divinidad detrás. He remained God, Él continuó siendo Dios, but He added onto Himself the form of a servant, the form of humanness. pero añadió a él la forma de un siervo, la forma de un humano. Thus demonstrating this aspect of the Creator God. Y esto nos demuestra este aspecto de un Dios creador. All-powerful, all-knowing Creator God who has come to serve His creation. Un Dios todopoderoso que viene y que todo lo sabe a servir a su creación. Which is a mind-blowing thought if you'll sit and meditate on it for a moment. Que realmente esto es un tema incomprensible si te pones a meditar en esto por un momento. Very difficult for us to think of ourselves as lowering ourselves to serve those who maybe are under us. Y es difícil para nosotros pensar este concepto de servir a aquellos que están por debajo de nosotros o que tenemos una autoridad sobre ellos. Unless we have the mind of Christ, we don't really think of ourselves as serving our children. Porque al menos que tengamos una mente de Cristo, no pensamos que nosotros como padres tenemos que servir a nuestros hijos. Unless we have the mind of Christ, we don't think of ourselves as serving our employees. Porque a menos que tengamos la mente de Cristo, no pensamos que nosotros, mejor como jefes, tenemos que servir a nuestros empleados. And yet this is how Jesus reveals Himself to mankind. Y este es como Jesucristo se revela a toda la humanidad. And this is what He says in verse 8. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Y por eso en el versículo 8 dice esto: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He humbled Himself and He served His creation by becoming one of us. Él se humilló y mostró su humildad a servir a su creación y al convertirse siendo uno de nosotros. This is God Himself. Este es Dios mismo, Has to learn a language, has to learn how to speak. quien tuvo que aprender un lenguaje, tuvo que aprender cómo hablar, He had to learn how to walk. tuvo que aprender cómo caminar, He had to learn how to adapt in a culture. tuvo que aprender a adaptarse a una cultura, He had to learn how to do a job, how to have a career. tuvo que aprender cómo tener un oficio, algo que hacer. God Himself was He subjected Himself to the wishes of powerful people here on earth. Dios mismo estuvo bajo la autoridad de gobernantes poderosos aquí en la tierra. Think of that for a moment. Y piensa en eso por un momento. God didn't come down and announce Himself as all-powerful and worthy judge of mankind. Dios no vino anunciando como este Dios autoritario, todopoderoso y juzgando al mundo, But He came as a servant, sino que vino como un siervo, submitting Himself, sometiéndose a él, loving others. amando a otros. And He did all that so that He could further His Father's work on earth. Y para que a través de esto Él pudiera promover las obras de su Padre aquí en la tierra. He did all of that because His life was about the reconciliation of mankind to God His Father. Y lo hizo esto para poder reconciliar a la humanidad con Dios el Padre. And here's what happened to Him in verses 9 to 11. Y esto es lo que sucede después en el versículo 9 y 10. It says, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that's above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y 11 también. 11 también. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. So this is how God responds to Jesus' obedience and humility and his fulfilling the will of the Father. Y esta es la forma en cómo Dios el Padre respondió a la humildad y a la obediencia de Jesucristo. He exalts Jesus. He brings him back to heaven to be with him. Él exaltó a Jesucristo y lo trajo de regreso al cielo junto con él. And one day, Jesus will come back as the conquering king. Y un día Jesucristo va a regresar, pero esta vez como ese rey conquistador. The next time he comes back, every knee will bow to him. Porque la próxima vez que Él regrese, dice que toda rodilla se va a doblar ante Él. The next time he comes back, every tongue will confess that he is Lord. La próxima vez que Él regrese, toda lengua va a confesar que Él es el Señor. And everybody will glorify God the Father for what he did in Jesus Christ. Y todos van a glorificar a Dios el Padre por lo que Él hizo en Jesucristo. And God raises Jesus up. God exalts Jesus up for his obedience. Dios exaltó a Jesucristo, lo levantó debido a su obediencia. You know what? Every one of us as human beings, ¿Sabes? Cada uno de nosotros como seres humanos, every one of us is born with a condition that makes us ask others to serve us first. cada uno de nosotros nacemos con una condición que queremos que otros nos sirvan a nosotros. You got little baby Joel back there. Un ejemplo, tenemos a bebé Joel ahí, His mother is nodding her head with a very strong yes. que su... ¿what? His mother's nodding her head. Yes, that's exactly right. Okay, y su mamá está diciendo, sí, justo es lo que está pasando. He's a beautiful little boy, Porque él es un hermoso bebé, but he's a selfish little sinner too. pero es un pequeño bolita de pecado. It's a, he keeps his parents up at night. Porque mantiene a sus padres despiertos toda la noche. Sometimes it's because he wants to eat and he's just hungry. That's okay. Y a veces porque él quiere comer nada más y está bien. Sometimes he just wants to sit there and keep you awake. Pero a veces solamente él quiere mantenerte despierto. You know, we're born with this, to gather the attention of others towards us. Y porque nacemos con esta naturaleza de querer teniendo la atención hacia nosotros. As teenagers or young adults, we want out of responsibility. We want to do what we want and not what other people want us to do. Y de igual forma, como adolescentes o jóvenes, no queremos tener responsabilidades, queremos hacer lo que nosotros queremos. As older young adults, we don't like to be led. We don't like that people tell us what to do. We feel like we can lead things. We can do it. Y como adultos más, jóvenes más adultos todavía, no nos gusta someternos, no nos gusta seguir instrucciones, queremos igual seguir haciendo lo que nosotros queremos. And older adults want other people to serve them. Hey, I've paid my dues. It's my turn to be served. Y ahora, y la gente es todavía con más edad, o los ancianos, ahora ya quieren que las personas les sirvan porque ellos dijeron, yo ya serví mucho, ahora necesito que me sirvan. But Jesus takes this natural tendency of ours Pero Jesucristo toma esta tendencia natural que hay en nosotros and he turns it upside down. He turns it on its head. y la voltea And he does the exact opposite. y la revierte porque Él hizo justamente lo opuesto. He came to serve. Él vino a servir, He came to to love. Él vino a amar And he came to die to himself for other people. y Él vino a morir Él mismo por otras personas. Paul's asking the Philippian church at the same time asking us. Y Pablo está preguntando a la iglesia de Filipos, pero también nos está preguntando a nosotros. If you've experienced the blessing of being in Jesus, Si has experimentado la bendición de estar en Jesús, if you've experienced the comfort of his love, si has experimentado el consuelo de su amor, if this has been a part of your understanding, that's been a part of your experience, si esto ha sido parte de tu entendimiento, parte de tu experiencia personal, then be like him. entonces debes de ser como Él. Make my joy complete and be like Jesus. Y dice, completen mi gozo y sean como Jesucristo. Don't demand that others do what you want, No demanden, no pidan que otros hagan lo que ustedes quieren, but instead look to others as better than yourself. sino que ahora ve a los demás como si fueran superiores a ti. Honor them, love them, serve them. Hónralos, ámalos, sírvelos. Push others forward. Let others be in the spotlight. Y anima a otros y deja que otros tomen una posición donde las personas lo And puedan ver. if we will do that as the people of God, Y si hacemos esto como
hijos de Dios, then we will receive rewards in heaven because of it. entonces vamos a recibir recompensas en el cielo debido a esto. That's the end result. When Paul is saying that, look what Jesus did, Y este es el resultado final. Cuando Pablo está diciendo, ve lo que Jesús hizo and look what happened to him, how he was exalted and lifted high. y ve lo que sucedió con Jesucristo, que fue exaltado hasta lo más alto. It's similar to us, that if we live our lives like that for the advancement of God's kingdom, Es lo mismo para nosotros, que si nosotros vivimos nuestra vida como Jesucristo para el avance del reino de Dios, then one day we will be rewarded for living that life of faith. significa que un día vamos a ser recompensados por haber vivido esa vida en fe. So how do we as a church demonstrate that we belong and follow to Jesus? Ahora, nosotros como iglesia, ¿cómo demostramos que realmente le pertenecemos a Cristo? We demonstrate it by humbly serving one another inside the church and those outside the church. Lo demostramos para que con humildemente servirnos dentro de la iglesia, unos a otros y fuera de la iglesia. Especially when it comes to people who can't help us out, who can't pay us back. Especialmente con personas que sabemos que no pueden pagarnos o no pueden devolvernos la ayuda que les demos. As a church, we had a collection here a few weeks ago. Y como iglesia tuvimos una colecta unas semanas atrás. And then some people from the church went down to Los Cabos this last week. Y algunas personas de la iglesia nos acompañaron a Los Cabos la semana pasada. And they were able to hand out some things that people really need. Y pudieron ir a repartir artículos que las personas necesitaban. For some of them, they were able to share the gospel of Jesus Christ with them. Para algunos les fue posible compartir el evangelio de Jesucristo con algunas There's personas. nothing those people can do to pay us back. There's nothing that we don't gain anything from that. Pero la realidad es que todas esas personas que recibieron algo, no hay forma de que ellos puedan pagarnos o devolvernos esa ayuda que les dimos. Personally and as a church, we gain nothing from that. Y materialmente, como iglesia, no obtenemos ningún beneficio al hacer esto. But we love them because Jesus loves them. Pero los amamos porque Jesús los ama. And we sacrifice our time because it's the right thing to do. Y sacrificamos nuestro tiempo porque es lo correcto, es lo que hay que hacer. And many of you sacrificed your finances because it was the right thing to do. Y muchos de ustedes sacrificaron sus finanzas porque sabían que era lo correcto de hacer. Sometimes as we sacrifice finances, we're giving out of stuff that we need. We're giving out of money that we need. Y a veces sacrificamos nuestras finanzas y damos dinero que incluso necesitamos. And that's a blessing. That's honoring God by looking to others' needs more than our own. Y eso es una bendición. Esto honra a Dios, el ver las necesidades de otros antes que las nuestras. And so we will advance in God's kingdom, and we will be an effective witness here in La Paz. Así que seríamos unos buenos testigos avanzando el reino de Dios aquí en La Paz. If we remain a unified, forward advancing body looking to others more than ourselves. Si nosotros permaneciéramos en unidad en la iglesia, mirando por las necesidades de otros en lugar de nosotros mismos. If we love each other and we serve others sacrificially, Si nos amamos unos a otros y servimos a otros sacrificialmente, then God will be glorified by this in our lives. entonces Dios va a ser glorificado por nuestras vidas. There you go. There is an abundant life out there. Y hay una vida abundante allá afuera. It's a life that doesn't look towards yourself and your own needs only, but one that looks towards something outside. Y es una vida que no solamente se enfoca en tus deseos o lo que quieres para ti, sino que se enfoca en algo más. But not everybody is able to experience that abundant life. Pero no todos son capaces de experimentar esta vida abundante. First, we need to be in the family of God. We need to know Jesus Christ as our Lord and Savior. Porque primero necesitamos estar dentro de la familia de Dios, necesitamos pertenecer a la familia de Cristo Jesús. And the only way we can get into God's family, the only way we can experience Him as our Lord and Savior, Y la única forma que podemos experimentar lo que es estar en la familia de nuestro Señor y Salvador is if we will repent of our sins and place our trust in Jesus. es si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos la fe en Cristo Jesús. Scriptures say that the payment for sins is death. Las Escrituras dicen que la paga del pecado es la muerte. So each one of us is going to have to pay for our sins with our own death. Así que cada uno de nosotros deberíamos de pagar nuestros pecados con nuestra propia muerte. Unless somebody else who is righteous and just will die for us. Al menos que alguien más, quien fuera justo, lo pagara por nosotros. And that's what Jesus did. Y eso fue lo que Jesucristo He had hizo. no sin of his own. No había pecado en He él. didn't have to pay for any sin of his own. He was God. Él no tenía que pagar por el pecado que había en él porque él es And Dios. so his death on the cross is a substitute for our death.
Y su muerte en la cruz es el pago, es el sustituto por nuestra muerte. And all he asks is that we will trust him, that we'll put our faith in him. Y todo lo que Él pide es que confiemos en Él y pongamos nuestra fe en Él. Turn away from our sins Es darle la vuelta a nuestros pecados and trust that his payment was enough for us. y confiar que el pago que hizo Jesús en esa cruz fue suficiente para nosotros. And if we will do that, then he will give us his spirit. Y si hacemos esto, Él promete darnos su espíritu. And he will bring us into his family. Y Él nos va a traer y nos va a integrar a su familia. And he will enable us and empower us to live the abundant life. Y Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar para vivir una vida abundante. Free from the power of sin in our own lives Libre del poder del pecado de nuestras vidas. and free from the penalty of sin against us. Y libre también del el pago de lo que obtuviéramos al no tener el sacrificio de Cristo. So I just want to ask everybody here today, Así que quiero preguntarle a ustedes el día de hoy, have you been born again? ¿has nacido de nuevo? Have you repented of your sins and placed your faith in Jesus Christ? ¿Te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo Jesús? If you haven't, you can do that today. Si no lo has hecho, puedes hacerlo el día de hoy. We can help you to do that. We can lead you through that. Podemos ayudarte a hacer esto, podemos guiarte a hacer esto. If you want to be a part of this kingdom of light, this advancement of God's kingdom, Si tú quieres ser parte de este reino de luz, if you want to be in God's family, si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, if you want to be free from the power and penalty of sin today, si tú quieres el día de hoy estar libre del castigo y de la paga de tu pecado, I'm going to ask you to raise your hand. voy a pedirte que levantes tu And mano. by raising your hand, you're saying, I'm not a believer, I'm not a follower of Jesus Christ, but I want to be. Y al levantar tu mano, lo que estás diciendo es, no he nacido de nuevo, no tengo una relación personal con Jesucristo, pero quiero tenerla. I just want someone to help me to figure out how to do it. Solo quiero que alguien me ayude para saber cómo hago esto. Anybody that would like to do that today? ¿Hay alguien que quiera hacer esto el día de hoy? Anyone? ¿Nadie? Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your word here today. Padre, muchísimas gracias por tu palabra el día de hoy. Thank you that you have called us to this abundant life. Gracias porque tú nos has llamado a esta vida abundante. Thank you that you've called us to this humble life. Gracias porque nos has llevado a esta vida en humildad. And Father, I pray that you would just enable us to live that life out. Así que Padre, te ruego que nos ayudes para poder vivir esta vida allá afuera. Help us to think of others more than ourselves. Ayúdanos a pensar en otros más que en nosotros mismos. Help us to think about your advancement of your righteous kingdom more than our own. Ayúdanos a pensar más en el avance de tu reino que en nosotros. And Father, I pray that as we do that, Y Padre, te ruego que mientras tú haces esto, that you would just take all the honor and all the glory for all that you do. te ruego que tomes toda la gloria, toda la honra por